Hola, hola, mi gente inquieta, ¿cómo están? Acá les habla Gemini, que volvió con un nuevo ciclo de Muéstrate. Decidí reformar algunas cosas, dije, vamos a ajustar esto, vamos a ajustar lo otro. Y bueno, acá volvió Muéstrate en forma de charlas. Por eso, qué mejor que comenzar este ciclo de una forma bastante potente, respondiendo a la pregunta, ¿qué ocurre cuando tratamos de ser alguien más? Una noticia que me encanta comentarles es que este año estoy participando nuevamente en lo que es el programa de K-Influencers, en el cual nosotros tenemos diferentes misiones para promover lo que es la cultura coreana. Ustedes dirán, bueno, ¿y qué tiene que ver la cultura coreana con qué ocurre, ¿no? Cuando tratamos de ser alguien más? Te lo tengo. Este mes nos comentaron de que teníamos que promover la cultura coreana a través de nuestros talentos. Y qué mejor que aprovechar mi talento del coaching. Qué mejor que profundizar en la pregunta que les hice al inicio del video que a través de K-dramas. Para aquellos que no conozcan qué es un K-drama, es una serie producida y hecha en Corea, la cual tiene un montón de temáticas, tipo hay todo lo que se pueda imaginar. Voy a hablar de diferentes tipos de K-dramas en donde el conflicto con respecto a la identidad y al ser suelen ser distintos. Por ejemplo, la primera categoría es estar en un cuerpo ajeno. El primer drama del que les voy a hablar se llama 49 días. En este, una chica que tiene una vida aparentemente perfecta, tiene un accidente automovilístico y queda en coma. A ella se le da la oportunidad de vivir nuevamente, sí y solo sí, en un periodo de 49 días como mucho, logra recopilar 3 lágrimas que no sean de familiares de ella, que sean de lamento real por lo que le está ocurriendo. ¿Qué pasa? Que ella por supuesto que cree que es algo súper sencillo, pero no. Este drama fue durísimo para mí, lo que lloré. Eso no es parámetro, sinceramente, para medir nada, porque yo en realidad lloro hasta con las publicidades. ¿Y por qué está en esta categoría? Pues porque ella, para poder lograr esas 3 lágrimas, las cuales tiene que remar, tiene que poseer el cuerpo de una chica que es una completa extraña. Shock. O sea, no solamente atravesar el accidente, saber que está en coma, no, también tiene que estar en el cuerpo de una persona que no conoce, no sabe realmente cómo se comportaría como para ser otra persona, ¿no? Frente a los demás, porque además no la pueden descubrir, porque si alguien la descubre o incluso si ella trata de decirlo, ¿quién le creería? Otro drama que está en esta categoría es Vi. El ejemplo es bastante similar al anterior, solo que en este caso es un chico que tiene un accidente automovilístico también, pero él reencarna o posee, también queda en coma, posee a Gonju. Lo único que quiero aclarar de este es que el Lost es una de las mejores cosas que me ha pasado en la vida. Uno que entra y que no entra es 18 Again. En este drama, un hombre de 37 años está en un momento bastante complicado de su vida, pero muy complicado. La cosa es que por una razón celestial cambia su cuerpo a el que él tenía a los 18 años. ¿Qué? No solamente eso, que vuelve a tener 18 años su cuerpo, sino que es Ido-hyun. Él de alguna forma logra rodearse de sus hijos, que ya tenía, y su esposa, pero nadie asocia, tipo le ven un aire, pero nadie asocia de que sea él, porque ¿cómo podría ser la misma persona? Acá al contrario de Vic, es como esto, ahora es una persona que tiene casi 40 años que vuelve al secundario. Algo común de esta categoría es durísimo estar ahí, en esas situaciones. Pues no te puedes expresar libremente, tienen que mentir constantemente y además tienen que reprimir muchas veces sus emociones. ¿Te suenan similares estas situaciones? Acá, palo para todo el mundo, creo que a veces no nos hace falta estar en un cuerpo ajeno como para comportarnos de esa forma. En esta categoría no me voy a detener mucho más porque la verdad es que no es algo que suele ocurrir, ¿verdad? Otra cosa que quiero también que nos quedemos con esta primera categoría es para un momento e imagina que realmente ocurre eso. Imagina que realmente te pasa. ¿Cómo te sentirías de que algo así te ocurra? ¿Cómo imaginas que sería estar en un cuerpo que no te pertenece? Nos podríamos extender en otro video para hablar de esto, pero quiero que registres, que recuerdes esto, porque quizás en el futuro te sirva para ser un poco más empático, más empática con una persona que no se sienta cómoda dentro de su propio cuerpo. Llegó la segunda categoría, y en esta vamos a estar hablando de los K-dramas en donde se suplanta la identidad de otra persona. You're Beautiful. Por supuesto que tengo que comenzar con este clásico de los K-dramas, en donde una chica que es monja tiene que suplantar a su hermano gemelo que pertenece a una banda K-pop.
Se podrán imaginar ese combo. El os, una maravilla. El siguiente drama que va a hablar de esta categoría es Nobleman Rue's Wedding. En este drama, un chico tiene una hermana la cual está a punto de casarse. ¿Qué es lo que ocurre? Ella se escapa unos días antes de la boda. Y no saben qué hacer porque resulta que el sueño de la vida de la madre es que se case su hija. ¿Se suspende la boda? No. Él tuvo que ocupar su lugar y casarse en lugar de su hermana mientras espera a que ella regrese. ¿El marido lo descubre? Sí, por supuesto que lo descubre. ¿Se divorcian? No. Y así es como se vuelve un boys love. El siguiente drama en esta categoría que voy a hablar se llama The King's Affection. En esta actúa mi amor Raúl. Este drama también es histórico y acá el conflicto se da porque resulta que la esposa del príncipe heredero da luz a gemelos, pero estos se consideran de mal presagio en ese momento. Entonces, ¿qué es lo que deciden? Dicen, bueno, vamos a matar a la niña. Pero resulta que no se muere. ¿Por qué? Porque la mamá la hace pasar por muerta y ella dice, bueno, listo, no la crío, pero bueno, queda viva la muchachita. Años más tarde, el hermano muere. No voy a decir bajo qué condiciones se muere. Pero la cosa es que, ¿qué deciden hacer? Pues dicen, vamos a traerla a ella, la hacemos pasar por él para no perder el trono. En todos estos dramas me parece impresionante el nivel de exigencia sobre aquellos que les tocó encarnar el papel de otra persona del sexo opuesto. El tener que verse en la necesidad de actuar como otra persona para resolver alguna situación. Algo que igual rescato es que por lo menos cada uno de ellos ya era adulto y ya sabían quiénes eran, ¿no? Entre todo. Pero ¿qué pasa si esto es impuesto y en completa ignorancia? Bueno, esto ocurrió en la vida real. Buscan el caso de Brenda Reimer y van a quedar en shock. Y llegamos a la última categoría en la que me atrevería a decir que es la más común y además en la que casi todos hemos pasado por ahí en algún momento de nuestra vida. Aparentar ser quien no eres o cambiar para ser aceptado. Por supuesto que tengo que comenzar esta categoría con el mega éxito True Beauty. Esta es la historia de una chica la cual es acosada y humillada tanto en el colegio como en su casa como en absolutamente todos los lugares por ser fea. Claramente de acuerdo al concepto de la gente en cuanto a lo que es ser feo. Después de un hecho traumático, se puede cambiar de colegio y después de muchísima práctica, viendo videos del arte del maquillaje en YouTube, agarra y se convierte en una diosa total. Pásame el tutorial, yo quiero. Entonces, a punta de maquillaje, la chica ahora se vuelve bellísima. Volvemos otra vez para lo que es el concepto de bello, ¿no? De la gente. ¿Cuál es el conflicto? Bueno, pues que su pasado la persigue, que en realidad vendría a seguir siendo su presente, ya que ella debajo de todo el maquillaje sigue siendo la misma persona. Entonces anda toda paniqueada porque no quiere que nadie descubra su secreto. Y acá viene la pregunta, ¿qué bienestar hay en vivir con miedo de que te rechacen por ser quien eres? Esto del uso excesivo del maquillaje, ¿no? Que sea como que el parámetro que define de si nosotros nos sentimos bien o no con nosotros mismos. ¿Les parece conocido? Por supuesto que no está mal el uso del maquillaje. Lo que me gustaría recalcar acá es que nosotros tenemos que valorarnos con o sin él. Es una herramienta que está buenísima para utilizarse. Pero lo que sí quiero que recordemos es que eso no define para nada quiénes somos. Tanto de este drama como del que sigue a continuación, el protagonista masculino es Chaonu. ¿Qué pasa cuando ya nosotros decidimos cambiar el cómo lucimos de una forma más drástica y permanente? Este es el conflicto que se plantea en My ID is Gangnam Beauty. En este drama, una chica es bulliada, bastante similar al anterior. ¿Por qué? Por ser fea. Entonces ella, ¿qué es lo que dice? No soporta más la situación, los malos tratos que vive, así que decide hacerse varias cirugías estéticas para ella misma y para que el mundo la vea como una mujer hermosa. A pesar de las diferentes operaciones que se hizo, la gente sigue siendo mala con ella. ¿Por qué? Porque le dicen ahora un apodo, la llaman Gangnam Beauty. Esto es un término utilizado allá como para identificar a aquellas mujeres que se realizaron cirugías estéticas. ¿Y por qué siguen molestándola ahora incluso que es hermosa? Y pues gente, hay que aprender de que a las personas no hay nada que les venga bien. Por eso, aquí yo quiero que reflexionemos juntos. O sea, ¿cómo se tiene que sentir de mal una persona para someterse a un proceso que es recontrainvasivo, muchos de ellos, poner en riesgo su vida para mejorar su apariencia? Por supuesto que somos libres de hacer con nuestro cuerpo lo que cada uno quiere, pero algo que me parece que está súper piola de mencionar es que tenemos que apuntar también a resolver el conflicto emocional, que está relacionado con eso, con esa inconformidad, porque si nosotros no resolvemos ese conflicto ahí, no estamos trascendiendo el problema.
En todos estos dramas podemos ver que el nivel de felicidad y de bienestar varía de acuerdo a qué tanto se muestran las personas como realmente son. Otra cosa más es que no es sostenible en el tiempo. Tipo, no es eterno esto de tratar de disimular quiénes somos, porque la realidad es que termina saliendo a la luz. Demanda demasiada energía el hecho de actuar, de disimular, el de estar restringiendo qué es lo que decimos, qué es lo que pensamos, qué es lo que queremos mostrar de nosotros mismos. Las personas pueden empezar a sentirse ajenas a todo, terminar perdiéndose y al fin de cuentas no saber realmente quiénes son ni siquiera. Ahora ustedes me dirán, Gemini, descubrí que no, sí, es verdad, no soy yo con algunas personas. Y bueno, ¿cómo hago para mostrarme como realmente soy? Para esto los invito a una segunda parte de esta temática, ya que si no se iba a hacer súper largo. Y lo voy a estar subiendo por este mismo canal, por supuesto, así que la invitación es a que se suscriban ya. Ahora quiero saber si algo de esto les pasó. No el hecho de meterse en un cuerpo ajeno o de suplantar a tu hermano, ¿no? Lo que estoy hablando es darte cuenta de que eras otra persona cuando estabas con alguien más, quizás. Quiero que me compartas, que me hagas llegar tus comentarios a través de cualquiera de las redes sociales, que me cuentes en qué momento te diste cuenta de que no eras tú. Todos estamos en este barco, así que quiero leer sus comentarios y es muy probable que lo vayas a estar compartiendo en la segunda parte. Y por supuesto la invitación está súper recontraabierta a que vean los dramas que les comenté. Y en tal caso hay de todo, ¿eh? Esta es la punta del iceberg, hay muchísimos géneros, hay lo que busquen, así que métanse en este mundillo que está buenísimo. Como cada vez que hablo de procesos de autodescubrimiento, mi invitación es a que tengamos muchísima paciencia, muchísimo amor, muchísima compasión con nosotros mismos. Si encontramos de que no estamos siendo quien nosotros queremos ser, la idea no es darnos con el látigo para nada. Tenemos que recordar que somos seres humanos y que estamos en constante evolución. La invitación también es a que me sigan en las redes sociales. Estoy en TikTok, en Twitch, en Instagram, en Facebook, en Spotify, en YouTube. Me buscan como Gemini Coach, me siguen por allí y por supuesto que los estoy leyendo todos los comentarios que me colocan en cada cosa que voy subiendo. Sigamos inquietos, sigamos buscándole el significado profundo a todo, resolviendo este gran y complejo rompecabezas que es la vida, abrazando con amor quienes estamos siendo el día de hoy y creciendo. Nos vemos por ahí, los quiero mucho, cuídense.